Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más al Corredor de Kessel. Esta vez les traigo uno de mis temas favoritos de la continuidad de Legends, y uno que también me habían estado pidiendo. Les voy a hablar del Imperio Infinito de los Rakata, uno de los imperios más imponentes e importantes en la historia de la galaxia, y también uno de los más interesantes, así que comencemos. La historia de la galaxia es vasta, y se extiende a lo largo de milenios, y antes de la República Galáctica, existió la era de la Pre-República. Un tiempo donde la galaxia estaba llena de misterios, y es en este periodo que existió el primer gran imperio que la galaxia conoció. Y no fue uno especialmente pacífico, me refiero al Imperio Infinito de los Rakata, el primer gran poder de la galaxia, un imperio basado en la conquista y la esclavitud, impulsado por el poder del lado oscuro, que duró en el poder poco más de 10.000 años, pero comencemos a explorarlo desde sus orígenes. Hace más de 30.000 años antes de la batalla de Yavin, los Wa, quienes eran una de las especies más avanzadas para ese entonces, llegaron a Lejón, planeta natal de los Rakata. Los Wa durante años habían usado sus conocimientos tecnológicos y sobre la fuerza para ayudar civilizaciones poco desarrolladas a avanzar. Para su mala suerte, los Wa habían subestimado a los Rakata, ya que en sus viajes por el universo otorgando conocimientos a otras civilizaciones, nunca se habían encontrado con una especie como los Rakata, quienes eran violentos, esclavistas e incluso caníbales. Así que cuando los Rakata aprendieron a usar la tecnología de los Wa y la fuerza, se olvidaron totalmente de las enseñanzas sobre el balance y se inclinaron totalmente al lado oscuro. Los Rakata, ya totalmente en control de esta tecnología que se les otorgó, comenzaron a conquistar planetas cercanos, pero dándose cuenta de lo limitado que estaban para viajar, le hicieron la guerra a sus benefactores los Wa, con el afán de obtener las puertas del infinito, una especie de portales que le permitían a los Wa viajar por la galaxia. Obviamente los Wa lucharon a muerte en defensa de las puertas del infinito, y se dedicaron a destruirlas, para evitar facilitar a los Rakata sus conquistas. Y aunque lo lograron, les costó todo, y los Rakata los llevaron al borde de la extinción. Y a pesar de sus esfuerzos de los Wa, los Rakata ya dominaban el lado oscuro, y habían comenzado su expansión. Pero antes de que continuemos hablando de su historia y sus conquistas, es necesario hablar un poco de su tecnología, su jerarquía social, y también un poco de sus costumbres guerreras. La mayoría de la tecnología de guerra de los Rakata estaba derivada de aquella que les otorgaron los Wa. Ellos desarrollaron naves y armas que tenían la característica particular de ser potenciadas por el lado oscuro de la fuerza. Aún así, sus motores estaban muy limitados en el viaje hiperespacial. Los Rakata innovaron en muchas cosas, como fueron los sables de fuerza y también los dispositivos de terraformación, pero su logro más grande fue la Forja Estelar, una estación espacial capaz de crear flotas enteras con solo el poder de la fuerza. Este logro tecnológico fue lo que los llevó a alcanzar el cenit de su imperio aproximadamente en el 30.000 antes de la batalla de Yavin. No se sabe mucho de la organización política ni la jerarquía de los Rakata. Solo sabemos que existían los predores, quienes tenían control sobre ciertos territorios del imperio. Unos ejemplos de estos predores serían el predor Skalnaz y Tulkar. Los predores le respondían directamente al sobrepredor, quien era algo así como el emperador. Él era el máximo líder del imperio. Y bueno, las fuerzas armadas, específicamente la infantería, estaban conformadas por la subespecie conocida como los Flesh Riders, seres corpulentos y poco inteligentes, pero excelentes como fuerza de choque en las conquistas. Los Rakata desde siempre fueron una especie violenta y guerrera, y siguieron basando su sociedad en la guerra y la esclavitud de miles de especies durante los años siguientes. Los Rakata solamente buscaban cómo extender más su poder, realizando experimentos inhumanos en las especies que tenían esclavizadas, además de encargarse de destruir los ecosistemas de planetas como Tatooine. Aún con su limitada tecnología hiperespacial, los Rakata comenzaron a expandirse por diversos mundos que tenían una gran cantidad de habitantes sensibles a la fuerza. Esto los atraía en particular, ya que usaban a los sensibles a la fuerza como combustible, los esclavizaban y los torturaban para que así sus emociones negativas dieran energía a sus naves y armas. Otro punto importante es que los Rakata tomaban ciertos individuos sensibles a la fuerza y los entrenaban como sabuesos. Estos tenían el propósito de encontrar nuevos mundos poderosos de la fuerza para que los Rakata los conquistaran. Con lo avanzado que eran, realmente ninguna civilización les oponía resistencia. Poco a poco tomaron mundo tras mundo, mundos tales como Dantooine, Kashyyyk, Tatooine, Yeneris, Corellia e incluso Coruscant, hogar de los primeros humanos. Así fue como para el año 30.000 antes de la batalla de Yavin, el Imperio Infinito ya tenía en su control cerca de 500 planetas, y se había convertido en el primer imperio a nivel galáctico.
Y aunque los Rakata no tenían realmente rivales, no quiere decir que no tuvieran problemas en sus conquistas. El primero de ellos se dio cuando el Imperio Infinito se encontró con el antiguo Imperio Sith en el año 27700 antes de la batalla de Yavin. Los Rakata se encontraron con el espacio Sith, y al llegar a Corriban trataron de acercarse a ellos de la manera más pacífica posible, ofreciéndoles tecnología y conocimientos. Quien gobernaba el Imperio Sith en ese momento era el legendario Rey Hadas. Los Rakata le enseñaron a este la tecnología que le permitiría almacenar conocimiento en holocrones. Aún así, los Sith no tardaron en darse cuenta de que lo que los Rakata querían era conquistarlos y esclavizarlos. Fue entonces que el Rey Hadas les demostró que los Sith no iban a dejarse someter por ellos, y lideró a su pueblo en batalla contra los Rakata. La batalla fue dura, pero al final los invasores terminaron expulsados, claro que a costo de la vida del Rey Hadas. Entonces, así los Rakata huyeron derrotados por el Imperio Sith, y jamás se les volvió a ocurrir intentar conquistarlos. Tras milenios de dominio total sobre la galaxia, las cosas empezaron a ir mal para los Rakata, ya que poco a poco estaban perdiendo su control sobre la fuerza, lo cual afectaba el cómo controlaban su tecnología. Y fue hasta el año 25793 antes de la batalla de Yavin, que el sabueso de la fuerza Trill dijo haber encontrado un sistema nuevo lleno de sensibles a la fuerza, y además, uno en el que estaba ubicada una puerta del infinito. Este era el sistema Titan, hogar de la Orden Jedi. Con este hallazgo, el Predor Skalnas envió a buscar este nuevo sistema a otro sabueso de la fuerza llamado Sesh. Sesh fue enviado ahí para recopilar información y preparar todo para la invasión. Pero esto salió mal, ya que tras una serie de eventos Sesh terminó encontrando simpatía por los Jedi y les advirtió de lo que se avecinaba, además de que les proveyó con el conocimiento sobre los sables de fuerza y cómo crearlos para defenderse de los Rakata. Eventualmente, el Predor Skalnas llegó a Titan y comenzó su invasión a los Jedi. Esta guerra se libró de manera violenta a través de todos los mundos del sistema, aunque finalmente los Rakata no lograron tomar el sistema, y el Predor Skalnas fue derrotado. En el pasado, una derrota así tal vez no hubiera afectado tanto al Imperio Infinito, simplemente se hubieran retirado a seguir sus conquistas en otros mundos. Pero en este caso, la derrota a mano de los Jedi solamente aceleró la inminente caída del Imperio Rakata. Los Rakata, sin haber obtenido la Puerta del Infinito en Titan, que creían esta les proveería de lo necesario para progresar, solo veían impotentes cómo sus problemas internos se acrecentaron, mientras que los mundos subyugados cada vez se volvían más rebeldes. El punto de quiebre llegó cuando una guerra civil estalló entre los Rakata, un conflicto que rompió la poca estabilidad que le quedaba al Imperio, y solo causó que muchos mundos se organizaran para liberarse del yugo opresor del Imperio. Fue entonces que tras años de pelea en el año 25200 antes de la batalla de Yavin, el conflicto llegó a su fin cuando una terrible plaga comenzó a afectar a los Rakata, y solo a ellos, causando un rápido descenso de su población. Con menos miembros vivos, los Rakata solo fueron retrocediendo gradualmente. Pero lo peor vino cuando súbitamente los Rakata perdieron su conexión a la fuerza, y las nuevas generaciones nacían sin esta. Obviamente esto causó que los Rakata ya no pudieran usar más su tecnología, y esto les llevó a revueltas masivas de esclavos, quienes hartos de milenios de abuso, acabaron violentamente con sus maestros. Los Rakata que aún quedaban no tuvieron mayor opción que abandonar todo y retirarse huyendo a su planeta natal. Una vez ahí siguieron peleando por las migajas que quedaban de su antiguo poder, pero sin la fuerza y sin poder usar su tecnología, solo terminaron llevándose a sí mismos al borde de la extinción. Con esto es que llegó a su fin el Imperio Infinito. Tras 10 milenios de gloria, con su caída, le dieron paso a un nuevo gran poder en la galaxia, la República Galáctica. Si bien el Imperio Infinito había caído, su legado marcó a la galaxia de manera muy profunda, tanto a corto como a largo plazo. Entre muchas de las cosas que dejaron, aparte de ruinas y templos a lo largo de los mundos que llegaron a conquistar, está el nacimiento de la Orden Jedi como la conocemos, ya que tras que estos invadieran Titan, los Jedi se polarizaron comenzando una guerra, la cual culminó con el nacimiento de la Orden Jedi. Otra cosa que dejaron fue la tecnología de los sables de fuerza, que con los años se convirtieron en los sables de luz que todos conocemos. También hay que mencionar a los Flesh Riders, una subespecie de Rakatas mutantes que fueron abandonados en Titan tras su guerra contra los Jedi. Estos quedaron viviendo en el olvido por milenios y fueron redescubiertos hasta la Guerra Fría durante la Antigua República. También ellos dejaron la tecnología de los holocrones a los Sith. Pero uno de sus legados más importantes fue la Forja Estelar. Esta quedó perdida sobre Lejón, hasta que en el año 3959 antes de la batalla de Yavin, Darth Revan y Darth Malak la encontraron y la usaron para crear el ejército que usarían para hacerle la guerra a la República. La Forja Estelar acabó destruida 3 años después, y con esto finalizó la Guerra Civil Jedi. Y respecto a los Rakata como especie,
Ellos siguieron existiendo en Lejón, pero se volvieron primitivos viviendo en forma de tribus, y poco a poco fueron desapareciendo, al grado de que para el año 1000 antes de la batalla de Yavin, estos estaban prácticamente extintos. Claro, todavía había algunos remanentes de la especie habitando en las regiones desconocidas, pero estas no tenían un contacto real con el resto de la galaxia. Finalmente, los Rakata fueron el primero y uno de los más poderosos imperios galácticos que la galaxia conoció. La importancia de su legado es innegable, y permanecerán en la historia como un antes y un después. Y bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado, es un tema del que ya tenía muchas ganas de hablar, y espero que les haya resultado útil y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de seguirnos en Facebook y Spotify. Les dejo el link en la descripción junto a las fuentes que ocupé para este video. De mi parte ha sido todo, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.